Sí, es que me deja, porque no sé por qué no sé. Ahí está. Les voy a compartir el PowerPoint. Todo lo que esta parte ya la vimos la clase pasada. No me deja subir el mismo PowerPoint todo junto, así que lo voy a dividir después en lo que es circunferencia, en lo que es elipse, y voy subiendo los PowerPoint segmentados, por así decirlo, porque me sale, hoy intenté subir todo y me dijo que era muy pesado el aula virtual, bla, 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 sino la otra es subirlo en un Drive, pero bueno, para que quedara más, que queda más lindo los PowerPoint en el aula virtual. Bueno. Lo que arrancamos hoy es elipse. Una elipse no llega a ser una circunferencia, pero tiene características dentro de todo, o sea, en la gráfica es como si fuera una circunferencia achatada, no llega a ser una circunferencia. Acá lo que yo les quiero mostrar es justamente, ustedes tienen una circunferencia acá con el eje principal en el eje de las X. ¿Por qué digo eje principal en el eje de las X? Porque es el eje mayor. Van a ver que todas las circunferencias tienen un eje principal o mayor, que justamente es el más largo, y un eje secundario o menor, que en este caso coincide con el eje de las Y, en donde como definición de elipse es un lugar geométrico de un punto, que este punto acá está señalado con rojo, que se mueve en un plano, es decir, que se va a ir moviendo en esta dirección, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que los puntos fijos en este caso están marcados con azul, y después vamos a ver que esos puntos fijos se denominan focos, que acá lo dice, focos entre paréntesis, de ese plano se mantiene constante y mayor que la distancia entre estos dos. La distancia entre estos dos acá van a ser 2A, es decir, 2A, ¿por qué? Porque del centro al punto es A, y del centro al otro punto es A, por lo tanto la distancia total es 2A. El punto móvil no pertenece al segmento entre los focos. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente en esta elipse. ¿A qué quiero llegar acá? Que nosotros vamos a ver el segmento, o sea, la distancia entre el punto a los focos, es decir, en este caso es F y en este caso G, es decir, el segmento que se une entre PF y PF', porque vamos a tener un F y un F' en los focos, que en este caso, si ustedes ven, esta distancia va a ser igual a la distancia que hay entre los focos, que es 2A. Acá, en este lado izquierdo que ustedes tienen del gráfico, vamos a ver que en este caso S dice que es la suma de F y G, que en este caso no lo vamos a usar, pero bueno, da un número. Los puntos A, que sería el A y el B, van a ser los focos, porque si nos damos cuenta, acá tenemos 0, tenemos 1, 2, 3, por lo tanto en este caso vamos a tener 3, punto y coma 0 va a ser esta coordenada, y esta coordenada va a ser menos 3, punto y coma 0, es decir, que en este caso va a ser B y este es A. Verán que es la misma distancia, en este caso, por ser centrada en el eje, en el eje del sistema de coordenadas, es decir, el centro de esta elipse es 0, 0, por lo tanto, 0, en este caso va a ser menos 3, 0 y 3, 0. El punto, que bueno, nos da como coordenadas, los segmentos F y G, cuánto vale cada uno, pero lo que yo quiero indicar acá es que una elipse siempre va a tener un eje mayor, que puede coincidir con el eje de las X o puede coincidir con el eje de las Y, ya lo vamos a ver, porque esto sería una elipse horizontal. También vamos a tener elipses verticales, en donde el eje mayor va a estar coincidiendo con el eje de las Y, y un eje menor, que en este caso coincide con el eje de las Y. Sí, eso es una característica, lo que dice Sofía, siempre desde el centro al foco es la misma distancia. El tema que vamos a ver después es que a veces las elipses no están centradas. Podemos tener una elipse que no esté centrada en el eje del sistema y tengamos un centro que sea, por ejemplo, 1,2. Y ahí ustedes es cuando empiezan a sumar y restar para poder encontrar
cuál es la distancia de ese foco, pero del centro a la derecha y del centro a la izquierda, siempre el foco se encuentra a la misma distancia del centro. ¿Sí es esa tu pregunta? Sí. Bien, vamos a empezar a ver cuáles son los elementos de la elipse, que son los elementos notables. ¿Se acuerdan que antes nosotros habíamos dicho que en la circunferencia los elementos notables era el centro, era el radio, y podía ser algún punto que se le diera para que ustedes pudieran calcular y graficar? Bueno, ahora vamos a ver los elementos notables de la elipse, o sea, con qué está formada la elipse, y todos los elementos que ustedes van a tener que calcular una vez que a ustedes se les diga, bueno, dada la siguiente curva, indique cuáles son sus elementos notables y grafique. El primer lado tenemos este L que tenemos acá, es el eje focal, es decir, el eje principal de la elipse. En este caso, el eje focal en mi elipse que está graficada va a ser el eje de las X. ¿Por qué? Porque su eje mayor se encuentra sobre el eje de las X. Después vamos a tener los focos, que los focos se indican como F y F'. F, o sea, todo lo que sea la letra sin el prima normalmente es el lado positivo, y todo lo que ustedes tengan como F' o B' o A' se lo indica con el lado negativo. Como nosotros acá tenemos el centro, que es el origen O, el centro es 0, 0, el foco, vamos a tener un foco positivo y un foco negativo. Para los focos se denota la letra C, es decir, que el valor que no sea 0, en este caso el primer valor, porque estamos sobre el eje X, y acuérdense que las coordenadas siempre es X, punto y coma Y, la distancia de este foco va a estar dada por C, que es este valor, cuánto vale este valor, que va a ser un número en los ejercicios, punto y coma 0, porque justamente es la distancia del centro a C. Mientras que el F', que es el otro foco, lo vamos a tener como C negativo, porque es la misma distancia, punto y coma 0, porque justamente es X, y en el valor de Y es 0, y en el valor de X, el valor de C positivo y C negativo. Esta distancia verán que es la misma al origen, o sea, la distancia al foco, al origen, tanto positivo como negativo, es la misma. La distancia focal, que es todo de un foco a otro foco, va a ser igual en este caso a 2 por C, porque si dijimos que la mitad, o sea, del centro al foco era C, de un extremo al otro va a ser multiplicar el valor de C por 2. Y eso a mí me va a estar dando la distancia focal. Después vamos a tener los vértices, vértices de eje mayor y vértices de eje menor. En el caso de B y B', que es lo que vamos a tener, los vértices son de un extremo al otro de la elipse. En este caso, como B, al eje mayor siempre se lo relaciona con la letra A, y al eje menor siempre se lo relaciona con la letra B. Es importante que eso entiendan para después, cuando se escribe la ecuación, saber que A siempre corresponde al eje mayor y B siempre corresponde al eje menor, sea la elipse horizontal o vertical. En ambos casos se lo relaciona de la misma forma. En el caso de B, vamos a tener también a la distancia del origen, en este caso 0, cuánto vale todo este segmento que se lo denomina A, por lo tanto va a ser A punto y coma 0, esta coordenada de este punto. Y en el caso de B', del vértice también del eje mayor, pero con respecto al lado negativo, vamos a tener también menos A punto y coma 0. Por otro lado, vamos a tener los vértices del eje menor, que va a estar dado por el componente B, y en este caso, como nos corremos al eje de las Y, ya no es más el valor punto y coma 0, sino que es 0 punto y coma B. ¿Por qué? Porque para X le corresponde 0, pero para Y le corresponde en este caso un valor que es B. Y en el caso negativo, o sea, en el A', tenemos igual. Para X le corresponde 0 porque estamos sobre el eje de las Y, y en el caso de Y nos corresponde menos B. Al igual que la distancia focal, existe una distancia de eje mayor y de eje menor. Por lo tanto, si habíamos dicho que del 0 al vértice es A, si yo quiero saber cuánto vale todo el eje mayor, voy a tener que hacer 2 por A.
Mientras que el eje menor, si habíamos dicho que de 0 al punto era b, si yo quiero calcular todo el eje menor, voy a tener que hacer 2 por b. Hasta ahora entonces tenemos cuál es el eje focal, cuáles son los focos, que también van a tener sus coordenadas, cuáles son los vértices mayores, cuáles son los vértices menores. Vamos a tener un punto genérico que va a formar parte de justamente esta elipse, y después vamos a tener el lado recto. El lado recto es aquel lado en donde pasa por los focos. Verán que si a ustedes se les pide que dibujen el lado recto es justamente un lado recto que pasa por la intersección de los focos, y como tenemos dos focos, tenemos dos lados rectos. Justamente este lado recto tiene una fórmula que para todas las ecuaciones van a ver que van a ser iguales, que el lado recto es igual a 2 por b al cuadrado sobre a, siendo b justamente el del eje menor y siendo a el componente del eje mayor. Tengan en cuenta que el eje menor se eleva al cuadrado y todo eso se divide por a. Eso a ustedes les va a dar un escalar, un valor, que es igual a justamente a las unidades de segmento. Si ustedes esto lo dibujan a escala, si esto supónganse les da 4, se supone que esto van a ser 4 unidades. ¿Y dónde se dibuja? Se dibuja, porque muchos se equivocan y el lado recto lo dibujan como si fuese una tangente a los lados mayores. No, está interno a justamente dentro de la elipse y pasa por los focos. Tengan en cuenta que en este caso la relación fundamental que se va a tener en cuenta, porque eso se va a ir variando a medida que veamos diferentes la elipse, b al cuadrado más c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que se saca justamente de, en este caso, de la relación entre, sería fundamental, de Pitágoras, de los triángulos que se forman cuando ustedes dibujan y ven en dónde está posicionado cada uno de los elementos, ya sea B, ya sea A y ya sea C. En este caso sería el triángulo B, sería justamente al eje, sería 0 punto y coma B, es el semieje menor. Acá vamos a tener C, que es justamente la distancia al foco, y acá vamos a tener A, que sería la hipotenusa. Es por eso que justamente la hipotenusa al cuadrado, que en este caso el valor es A, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, a b al cuadrado más c al cuadrado. Por lo tanto, a al cuadrado va a ser mayor a que c, y a al cuadrado también va a ser mayor que b al cuadrado. Eso después lo vamos a ver más adelante con el concepto de excentricidad. Bien. Hasta ahora se entienden todos los componentes de una... ¿qué nos serviría? Hasta ahora, esa sería la distancia focal. La distancia focal es esta, es C. La distancia focal es 2 veces C. Esto, lo que estoy señalando. No sé si ustedes ven mi cursor cuando yo lo muevo, pero creería que lo deberían ver. La distancia focal es esto. Después tenemos la distancia del eje mayor, la distancia del eje menor. Y para cada una de esas distancias, para ustedes poder dibujar, van a tener que poder saber cuáles son las coordenadas. Para los vértices van a tener un valor de X y 0, en este caso porque es eje centrado, y para el eje mayor, pero en el lado negativo es la misma coordenada, solamente que en vez de A es menos A, porque va del lado negativo. Lo mismo pasa con el eje menor. A mí lo que me sirve calcular A es para saber dónde termina la elipse, porque me estaría indicando, sería el vértice, justamente el límite, lo que me está preguntando Francisco. A mí me sirve para calcular justamente cuánto vale el vértice del eje mayor, tanto positivo como negativo. Si yo no calculo cuánto vale A, no sé a dónde termina. Tanto si es una elipse que sea horizontal como si fuese una elipse vertical. Para yo dibujarlo, porque la mayoría de los ejercicios a ustedes les pide graficar la elipse. Entonces tengo que calcular esas coordenadas de eje mayor y de eje menor, las coordenadas del foco para poder graficar el lado recto. Y en base a estos límites que me da, yo voy trazando, cuando yo tenga este punto y los dos del eje menor,
voy trazando, justamente voy uniendo los puntos y voy calculando justamente y dibujando la elipse que yo necesito. ¿Y para qué me sirven los focos? Para justamente saber también graficar el lado recto y saber por dónde pasa ese lado recto. Bien, esto es netamente teórico. Esto, si a ustedes en algún momento se les pide que demuestren cómo se calcula la ecuación canónica o primera ecuación ordinaria, que son más bien ejercicios en donde, o sea, son temas más bien de final, yo no creo, o sea, o algún múltiple opción. Pero lo que yo quiero indicarles es, concentro en el origen de coordenadas, y en este caso eje focal coincidente con el eje X. Eje focal coincidente con el eje X significa justamente la gráfica anterior que vimos, que el eje focal está coincidente con el eje X. Es decir, el eje mayor de mi elipse coincide con el eje de las X. Si nosotros tenemos un punto que pertenece, justamente en este caso sería este punto, nosotros decimos que la distancia de PF a PF' tiene que ser igual a la distancia entre un foco y el otro. Eso es lo que yo quiero explicarles. La distancia de un punto, por más que yo me vaya moviendo, porque este punto se va a ir moviendo, esa distancia es constante, o sea, la distancia de PF, del P a un foco, y de P al otro foco, porque acuérdense que tenemos dos focos, va a ser igual, la suma de PF más PF', va a ser igual a la distancia que ustedes tienen justamente, en este caso, a 2A. Es decir, a la del eje mayor. Por eso es que ustedes tienen que PF más PF', que son la distancia de un punto a un foco y al otro, es igual a 2A. Si nosotros partimos de este supuesto, es decir, es verdad que la distancia del P a un foco y del otro es igual al eje mayor, y queremos justamente resolver estos vectores, estas distancias, considerando el teorema de Pitágoras para el cálculo de dicho segmento, a mí me quedaría justamente los catetos al cuadrado, la suma de ambos es igual a 2A. ¿Qué pasa? Si yo esto lo resuelvo, hago una serie de cálculos, esto es netamente teórico, o sea, yo no busco que ustedes entiendan de dónde sale, sino que lleguemos a justamente esta ecuación canónica o primera ecuación ordinaria. Sepan que mi fuerte no es el teórico, así que la verdad, chicos, esta parte de fórmulas yo se las explico por arriba, pero lo que yo quiero es llegar a lo importante. Realizando una serie de pasos algebraicos, lo que vamos a llegar, y llegando a un denominador común y a relaciones fundamentales, que ya hemos dicho que justamente a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, por lo tanto lo que hace es reemplazar en todas estas ecuaciones y despejar, en este caso despeja b al cuadrado igual a al cuadrado menos c al cuadrado. A lo que quiero llegar es que la ecuación canónica o primera ecuación ordinaria de una elipse es mucho más sencilla. En realidad, ¿se acuerdan que antes, cuando nosotros llegamos a la ecuación canónica o ordinaria de la elipse, ustedes tenían el x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado? ¿Se acuerdan que cuando el centro era 0, el h y el k desaparecía? En este caso vamos a tener que x al cuadrado más sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Esta es la ecuación canónica u ordinaria. Pero ¿qué pasa? Esta ecuación canónica u ordinaria que vamos a utilizar para la elipse, recuerden que nosotros podemos tener, a diferencia de la circunferencia, que no había un eje mayor y un eje menor, en una ecuación de una elipse podemos tener una elipse horizontal o vertical. En este caso, como el eje coincidente, el eje principal, es el eje de las X, ¿cómo me doy cuenta yo que esta ecuación me indica que el eje principal es el eje de las X? Porque el valor más grande del denominador va a tener que estar por debajo de las X al cuadrado. Y siempre el valor más grande del denominador se lo designa con la letra A al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si A es mayor a B, el eje mayor coincide con el eje X. Este A tiene que ser mayor a este B,
Y si B es mayor a A, el eje mayor coincide con el eje de las Y. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes lo grafiquen, cuando ustedes lo dibujen, si yo tuviera, por ejemplo, x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9, el 16 es mayor al 9. Por lo tanto, el 16, que se encuentra por debajo del x al cuadrado, a mí me está indicando que este x va a ser mi eje mayor. Y que mi a al cuadrado va a ser igual a 16. El 9 va a quedar siendo b al cuadrado y el eje menor va a ser igual a y al cuadrado. Es decir, que cuando ustedes resuelven los ejercicios, aquel valor que sea mayor y que se encuentre por debajo, puede encontrarse por debajo de x o puede encontrarse por debajo de y. Si se encuentra por debajo de y, entonces vos estaríamos indicando que el eje coincidente, eje focal, es el eje de las y. Y ese valor va a ser designado como a al cuadrado y el segundo valor va a ser designado como b al cuadrado. Si nosotros tenemos el primer caso, que el eje coincidente es con el eje de las x, entonces vamos a tener los vértices como lo hemos tenido antes, el vértice prima menos a punto y coma 0 y el vértice con respecto a, al lado positivo a punto y coma 0, porque x va a ser igual a menos a y x va a ser igual a. E y va a ser igual a 0, porque vamos a estar sobre el origen de coordenadas. Las coordenadas de A y de A' lo vamos a tener con respecto al valor de B. En este caso va a ser 0 punto y coma menos B y 0 punto y coma B, porque X en este caso va a valer 0 e Y va a valer más menos B, hablando como eje menor. Acá tenemos el eje mayor y acá tendríamos el eje menor. El centro va a ser 0, 0, porque hasta ahora estamos hablando de justamente de elipses que coinciden con el eje, con el origen del sistema. Los rectángulos, o sea, los límites van a estar dados por A y por B, por A positivo y A negativo, y por B positivo y B negativo, que son justamente los mismos valores que forman a los ejes mayores y a los ejes menores. Y después lo que vamos a tener es longitud del lado recto, también es importante, que es de dónde sale, que bueno, en este caso va a ser 2 por b al cuadrado sobre a. Y una relación importante que tienen que tener es la de excentricidad. La excentricidad es la relación entre C y A. C, recuerden que es el valor que ustedes necesitaban para los focos. C positivo y C negativo les daba los focos. Y A es justamente el lado que ustedes tienen con respecto al eje mayor. La excentricidad es igual a la relación de C sobre A. Acordémonos que las relaciones trigonométricas que habíamos dicho, nosotros nos daba que A al cuadrado era igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que es lo que vimos acá. A al cuadrado era igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, A, mi valor de A, va a ser mayor a C, porque siempre mi lado mayor va a ser mayor al lado del foco. Por lo tanto, si yo divido C sobre A, es decir, el numerador es menor y el denominador es mayor, la relación siempre me va a dar menor a 1. La excentricidad de una circunferencia, es decir, la relación de C sobre A, siempre es menor a 1, puesto que A es mayor a C. Eso es importante porque a veces ustedes realizan esta operación y les dan más de 1. Si le dan más de 1, hay alguna operación que está mal. ¿Qué me está indicando a mí la excentricidad? Como C va a ser menor a A, porque no va a alcanzar el valor de A, pero va a ser mayor a 0, si esta excentricidad está más cerca de 0, es decir, me da 0,1, 0,2, 0,3, hasta 0,5, entonces la elipse va a ser más redondeada. Pero si C está más cerca de A, es decir, está más cerca de 1, entonces la elipse se va a ver aplastada. Si E es igual a 0, estaríamos hablando en ese caso de una circunferencia, pero no sería el caso de ahora. O sea, vamos a estar siempre tratando de una elipse.
Es decir, la excentricidad lo que me va marcando es la forma que va a tener esa elipse, si va a ser más achatada o si va a ser más redondeada, tendiendo más a una circunferencia. ¿Cómo me doy cuenta? Con el resultado de la división de C sobre A. Si me da más cerca de 0, está más redondeada. Si me da más cerca de 1, porque el límite va a ser 0,99, si me da más cerca de 1 significa que está más aplastada. Hasta ahora lo que hemos visto entonces de una circunferencia es que tiene sus límites van a estar dados por su lado mayor y su lado menor, tienen sus focos, que los focos van a estar dados por el valor de C, en donde C también lo pueden calcular en base a la excentricidad. Si yo les diera cuánto vale la excentricidad y cuánto vale A, pueden despejar, pasan A multiplicando y les da el valor de C. Van a tener también su lado mayor, su lado menor, que eso se van a dar cuenta dependiendo en dónde se encuentre el valor más grande, o sea, si se encuentra por debajo de X o si se encuentra por debajo de Y, y a partir de ahí van a poder ir viendo si la elipse es horizontal o si es vertical, qué valor es al cuadrado, qué valor es al cuadrado, con eso pueden sacar los lados mayores y menores, pueden calcular justamente las coordenadas de sus lados mayores y de sus lados menores correspondientes a la ecuación, la excentricidad y el lado recto. Acá tienen bien explicado la excentricidad. A medida que nosotros justamente nos alejamos de 1, es decir, nos acercamos a 0, la elipse justamente lo que hace es ser más redondeada, mientras que si nos acercamos a 1, es decir, nos acercamos más al valor de A, lo que vamos a tener es una elipse más achatada. A esto me refiero yo con achatada, y el rojo, o sea, lo negro sería lo achatado, lo rojo sería lo más redondeado. Y si nos diera una elipse, un valor de excentricidad igualado a 0, ya tendríamos una circunferencia perfecta. Esto para que ustedes, si en algún momento se les pregunta que justamente expliquen el valor de C o qué significa ese valor de C, justamente lo que dicen es esto. Si es entre 0 y 1, etcétera, etcétera. No puede dar valores negativos, porque lo que ustedes utilizan para hacer las diferencias, el A, el B y el C, son valores absolutos, son distancias. No pueden utilizar el A del vértice negativo. Ustedes utilizan el A como valor absoluto, como distancia. Son todas distancias y no existen distancias negativas. Siempre dan números positivos. Esta relación de C sobre A, no pueden utilizar el A negativo. Vieron que ustedes tienen el A de los dos vértices, pero lo que utilizan en las operaciones es el módulo. Bien, hasta ahora hemos visto todas las coincidencias con el eje X. Ahora lo que vamos a ver es una elipse coincidente con el eje Y. Que verán que los elementos son exactamente lo mismo, pero lo que hay que tener mucho cuidado es a la hora de escribir las coordenadas. Los elementos son los mismos que en el caso anterior, solo que hay que prestar atención en cómo cambian las coordenadas. Habíamos dicho que A correspondía al eje mayor, por lo tanto A va a seguir siendo el eje mayor, y B, o sea, los componentes en B va a seguir siendo el eje menor. Pero como al ser el eje mayor el eje de las Y, verán que cambia el orden. Antes poníamos A punto y como 0, porque era con respecto al eje de las X. Al ser ahora el eje de las Y, va a cambiar y el eje mayor, o sea, los vértices del eje mayor van a ser 0 punto y coma A y 0 punto y coma menos A, porque para X va a ser 0 y para Y va a ser el valor de A y de menos A. Lo mismo va a pasar con el eje menor. Antes, el eje menor teníamos 0 punto y coma B porque correspondía al eje de las Y, pero ahora como corresponde al eje de las X, va a ser B punto y coma 0, será el valor de X, punto y coma, el valor de Y, que en este caso es 0. ¿Por qué 0? Porque justamente lo que tenemos es una elipse con centro 0, 0. Los focos, siempre los focos van en el eje mayor, no escriban los focos en el eje menor. Antes estaban sobre el eje de las X porque el eje mayor era el eje de las X. Ahora, al ser el eje mayor el eje de las Y, los focos siguen siendo el valor de C, 0 punto y coma C y 0 punto y coma menos C. Porque para 0 es X y para el valor de Y van a ser el valor de C y menos C.
¿Qué es lo que cambia acá en la ecuación anterior? Porque antes teníamos esta ecuación. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Qué habíamos dicho? Que el valor mayor tiene que ir por debajo del eje que predomina. Entonces, como habíamos dicho que el valor mayor se lo designaba con la letra A y el valor menor se lo designaba con la letra B, en este caso nos va a quedar X al cuadrado sobre B al cuadrado, porque ahora X pasa a ser el eje menor, e Y al cuadrado sobre A al cuadrado, que va a ser igual a 1. A esto me refiero con que siempre el numerador mayor va a estar por debajo del eje predominante y siempre el valor mayor va a ser A al cuadrado. Si acá tuviéramos, no sé, 9 y acá tenemos 4, A al cuadrado va a ser igual a 9 y B al cuadrado va a ser igual a 4 y vamos a tener justamente, que esto lo vamos a ver en un ejercicio, en este caso una elipse con su eje coincidente mayor con el eje de las Y. Verán que los elementos son los mismos. Hay que prestarle mucha atención a cómo se escriben las coordenadas. Bien, hasta ahí vimos toda la parte teórica de las fórmulas de una ecuación, de una circunferencia ordinaria, la ecuación o canónica, cuando el centro es 0, 0. Lo que yo ahora quiero incorporar es la ecuación, la segunda ecuación ordinaria, cuando ya el centro no es más 0, 0, que ella de esta parte es un poco más que se puede, ustedes lo pueden o ver de memoria, como les sea más fácil, o dibujarlo y ir entendiendo, que es sería lo ideal, de dónde sale cada uno de esos elementos. Supongamos que como tenemos este dibujo, tenemos su centro, pero ya el centro no es más 0, 0, sino tiene coordenadas h y coordenadas k. Es decir, tenemos este centro prima, donde vamos a tener h en el lado de las x y vamos a tener el valor de k en el lado de las y. Si yo quisiera calcular justamente cuánto vale el lado de x y el lado de y, o sea, yo quiero calcular cuánto vale todo esto, y quiero calcular cuánto vale todo y, yo acá lo que voy a tener es un valor de x', que no lo voy a saber, que es este vértice, que lo voy a tener que sumar en este caso con el valor de h, que es esto que yo tuve que sumar acá, que tuve que agregar. O sea, esto se me corrió valores de h y a la vez tengo valores de x'. Por eso es que se dice que x es igual a x' más h. Si yo quisiera calcular netamente el valor de x', tendría que justamente despejar de esta ecuación y decir que x' va a ser igual a x menos h. Es decir, lo que hago es pasar este h restando por el otro lado. Lo mismo me pasa con el valor de y. El valor de y, si yo quisiera calcular cuánto vale este valor de y, lo que voy a tener que hacer es hacer el y', que es justamente esto que se incorporó, en este caso, con el centro, y a eso le voy a tener que sumar el valor de k, que es esto que se me trasladó hacia arriba, la cantidad de unidades que yo trasladé hacia arriba para justamente dejar de ser el origen de coordenadas el centro. Y si quisiera calcular cuánto vale y', esto me va a quedar como y menos k. Si yo reemplazara, porque se acuerdan que antes yo tenía x al cuadrado, todo sobre al cuadrado, más y al cuadrado, todo sobre b al cuadrado. Si yo reemplazara este x' y este y', porque son los valores nuevos, que yo no sé cuánto vale todavía, y los reemplazara por cuánto valen, porque habíamos dicho que x' es igual a x menos h, y' es igual a y menos k, de este reemplazo, a mí me surge la segunda ecuación ordinaria, que es cuando la elipse se encuentra desplazada. Es muy parecida a la de circunferencia. ¿Se acuerdan que la de circunferencia era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado? Lo que se agrega acá son estos términos de y al cuadrado y b al cuadrado, que los necesito sí o sí, porque necesito saber si es horizontal o vertical. Y en vez de tener un r al cuadrado, tienen igualado a 1. Pero dentro de todo se dan, o sea, si bien no son iguales, se dan juntas para que vayan viendo que la ecuación, si bien no es exactamente igual porque tiene otros componentes, tiene una familiaridad con la ecuación de la circunferencia.
No se olviden, bueno, la diferencia justamente es que está igualado a 1 y que tienen que incorporar el a al cuadrado y el b al cuadrado. ¿Por qué el a al cuadrado va debajo de esto y no va debajo del i? Porque como vemos en el dibujo, el eje mayor por Yeah, 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 yeah. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Chicos, les quería consultar, ¿en los otros cursos usan alguna plataforma que no se corte a los 40 minutos? Que ya tengan experiencia, que no haya problema, porque ustedes no son más de 100. De última, en los exámenes no hay problema, se cambia, porque capaz que en los exámenes sí sean más de 100. Pero pregunto porque capaz que sería mejor, porque la verdad esto que se esté conectando, o sea, vos estás como embalado dando la clase, ustedes están prestando atención y pum, se corta y es una embole. No, no se corta porque lo tienen pago. También es otra opción, lo estoy analizando para de última hacerlo y no tener problema. Así que lo más probable es que sí que haga eso. Como para no cambiar la metodología, sigamos con la misma y lo que voy a hacer es hacer la cuenta premium y además es mejor también para los exámenes, así ustedes no pierden tiempo a la hora de... Sí, Google Meet, Jitsi, Jitsi no lo usé, Google Meet sí. Bueno, podríamos ver. Ya para la próxima clase lo más probable es que lo cambie. Bien, gracias por la información. Estábamos, creo, acá. Espérenme un minuto que lo vuelva a colocar. Bueno. Sí, lo que me decían decir era del vértice, sí, X', en este caso es un vértice, Y' es el otro. Y para poder calcular cuánto es este vértice, yo tengo que justamente sumarle, bueno, en este caso, le tengo que sumar justamente el H, que es lo que yo le estoy agregando, lo que yo estoy moviendo, y en el caso de Y' le tengo que sumar el K, porque es lo que yo estoy subiendo, o sea, es como que yo estuviera moviendo a la derecha y subiendo para arriba. Lo que les quería decir era por qué en este caso el b al cuadrado está por debajo del x y el a cuadrado por debajo del y, porque el eje mayor es el eje de las y siempre el valor de a está por debajo del eje que predomina, es decir, del eje mayor. Mientras que en este caso el eje menor, que está correspondiendo con la letra b, va a estar con respecto al eje de las x, porque esto es más chiquito que esto. Siempre lo más grande es el eje mayor y lo más chico es el eje menor. Ahora se modifican las coordenadas
También porque ahora las coordenadas no van a ser tan simples como antes. Si queremos hacer justamente el eje mayor, no, primero, el eje mayor está relacionado con la letra A. El eje menor va a estar relacionado con la letra B. Primero es eso. El B no es el eje mayor. Me voy a dar cuenta por los resultados. Cuando yo vea cuánto me da esto, ponerle que acá les dé, yo hago toda la operación, que lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Y me da, de denominador acá me da 20 y acá me da 25. Veo cuál de los dos valores es más grande, el 25. Entonces, como el 25 está por debajo de I, voy a decir, bueno, esta elipse que me dio 25, el eje más grande, y está por debajo de I, es un eje, el eje principal es el I. Y siempre el valor más grande es A, siempre. No es que yo elijo si es B o si es A, no. El valor más grande del denominador es A, el valor más chico es B. Y dependiendo de dónde se ubiquen, voy a decir si es vertical o si es horizontal. ¿Se entiende, Francisco, o no? Siempre el valor más grande es A y siempre se fijan dónde está A. Si está por debajo de X, bueno, el eje mayor es X. Si está por debajo de Y, bueno, el eje mayor es Y. En este caso, como ya lo tenemos dibujado, sí o sí la fórmula tiene que ser así. Debajo de Y va a tener que ir A y debajo de X va a tener que ir B, porque justamente el dibujo me expone que el eje mayor es el Y y el eje menor es el X. Bien, en cuanto a coordenadas del eje mayor, acá en este caso, que lo vamos a tener que es H, porque justamente tenemos este valor, va a ser H, punto y coma, K menos A. El otro valor es H, punto y coma, K más A. Esto, netamente, si ustedes después se quieren hacer un cuadro comparativo e ir viendo, bueno, qué pasa cuando el eje focal es el eje Y se traslada, son estos elementos. Los focos, en este caso, van a ser H punto y coma, H siempre en este caso porque es el eje mayor y es justamente lo que yo modifiqué en mi centro, que corresponde justamente con el eje de las Y. Van a ver que después, cuando es el eje, o sea, está modificada, pero el eje es L de las X, van a ver que va a ser el valor de K. Por eso es que acá los H van a ver que tanto en el vértice mayor como en los focos, que está justamente sobre el mismo eje, que es el mayor, los primeros valores de H se mantienen exactamente como está. Lo que se modifica en este caso es K menos A y K más A, que eran justamente los valores que ustedes tenían para el eje mayor, y en los focos es exactamente lo mismo, K menos C y K más C, que justamente C era el valor que ustedes habían obtenido como foco, como 0 punto y coma C y 0 punto y coma menos C. Verán que las operaciones son exactamente lo mismo, lo único que se modifica es en el vértice del lado mayor el A, que justamente A corresponde al lado mayor, y en los focos es justamente C, que era con lo que correspondía en una elipse centrada 0, 0 con el valor del foco. Y ahora lo que se hace, este sería el vértice menor. El vértice menor en este caso está con respecto al lado de las X, que toma protagonismo el valor de K. Es decir que van a ver que como K corresponde al eje de las Y, y primero se coloca lo que es X y después lo que es Y, lo que sería X, en este caso H menos B y H más B, y con respecto al eje de las Y, directamente, que es lo que le decía antes ustedes tenían el H que no se modificaba, acá lo que no se modifica, o sea, a lo que me quiero referir que no se modificaba, que no tienen que hacer ninguna operación, directamente lo tienen que colocar como está, H menos B, punto y coma K, H más B, punto y coma K. Todas las operaciones que ustedes hagan en el primero, en el segundo la operación opuesta, es decir, con que se acuerden una de las coordenadas, si se acuerdan la primera que es H punto y coma K menos A, la otra va a ser H punto y coma K más A. Si se resta de un lado y se suma del otro. ¿Por qué? Porque se necesita un lado positivo y un lado negativo.
Si bien la resta puede ser que no les dé un número positivo y un lado negativo, de un lado vamos a estar sumando para poder subir y tener un vértice más arriba, y del otro lado vamos a estar restando para poder bajar y tener el vértice en dirección opuesta. Lo mismo van a hacer con los focos, porque vamos a necesitar un foco que esté arriba y otro foco que esté abajo, por eso es que se resta y se suma en ambos lados. Y el lado, los lados que son con respecto a, al lado menor también, una resta y una suma, lo pueden hacer de cualquiera de los dos lados, porque se van a dar cuenta que después cuando posicionan, o sea, el orden de la suma y la resta, háganlo como si les sea más fácil a ustedes. Lo importante es que después tengan las coordenadas que los ayuden justamente a dibujarlo. Acá lo que ustedes tienen es cómo trabajar desde una ecuación que es canónica u ordinaria a una ecuación general. ¿Se acuerdan que esto también lo habíamos visto nosotros para la elipse? Lo que hace acá justamente es querer sacar un denominador común, por lo tanto el a al cuadrado lo tiene que multiplicar por b al cuadrado, y el b al cuadrado lo tiene que multiplicar por a al cuadrado para que quede justamente un denominador común. Por eso es que multiplicamos miembros por lo que falta, y también lo tiene que multiplicar del otro lado. Acuérdense que lo que se hace de un lado se hace del otro. Simplifica justamente para poder, quiere sacar un denominador común para poder simplificar esos denominadores y que no estén más, es decir, con este al cuadrado y este al cuadrado se va, este b al cuadrado con este b al cuadrado se va, lo que nos quedaría esta expresión. Si resolvemos los cuadrados de binomio, que es lo que ha hecho entre paréntesis, y después hacemos toda la distributiva del b al cuadrado y el al cuadrado, nos quedaría justamente esta expresión. Que esta expresión es igual a justamente a la ecuación general resumida. ¿Se acuerdan que creo que anteriormente habíamos dicho qué significaba cada uno de los elementos para pasar de una ecuación que estaba un poco más desarrollada a una ecuación general? En este caso no hace falta saberlo. Pero sí necesito, ¿se acuerdan que cuando vimos la ecuación general de la circunferencia, habíamos dicho que nos dábamos cuenta que era una circunferencia porque el valor de A y el valor de C era el mismo coeficiente y el mismo signo? Acá, para que sea una elipse, A y C tienen que ser del mismo signo, pero no tienen el mismo coeficiente. Es decir, que acá van a tener 4x al cuadrado más 18y al cuadrado. No van a tener el mismo valor de A y de C, pero sí es importante que ambos tengan el mismo signo. Vamos a ir viendo así diferencias para justamente ustedes ir viendo después cuando se les dé una ecuación general, sepan de qué ecuación se trata. Bueno, acá tienen un ejemplo, y ahora solo empezamos con la parte práctica de lo que hemos visto antes. Un ejemplo de cómo paso de una ecuación general a una ecuación ordinaria. Recién vimos al revés, cómo pasar una ecuación ordinaria a una general. Y ahora si yo les diera esta ecuación, 4x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x menos y menos 6. Primero chequeo que sea una elipse, los coeficientes son distintos, pero los signos son iguales, es decir, acá tengo un 4, un más 4, y acá tengo un más 2, por lo tanto puedo decir que es una elipse. ¿Qué es lo primero que hago? Como la ecuación canónica de la elipse está igualada a 1, lo que voy a hacer es pasar el término independiente para el otro lado, porque voy a necesitar un valor de este otro lado, sí o sí. Entonces el término independiente, que no tiene ni x ni y, ¿qué hago? Lo paso del otro lado. Agrupo, como así, igual que la circunferencia, agrupo lo que es x, entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x, y lo que hace acá es sacar factor común. ¿Para qué? Para que mi x quede solo. ¿Se acuerdan que en circunferencia también lo podemos hacer? Y es lo ideal, para después poder completar cuadrados de forma correcta. El y hace lo mismo, saca factor común 2, y le queda y al cuadrado menos 1 medio de y. Lo que vamos a hacer ahora es igual que lo que hacíamos antes, completar cuadrados, es decir, el valor que está con x, que es el 1 medio, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Se acuerda que así se completaban cuadrados? El valor que estaba con respecto al x elevado a la 1, se lo dividía por 2 y se lo eleva al cuadrado.
Y esto, en este caso, me va a dar 1/4 al cuadrado. Para ahí lo mismo, pero acuérdense de llevarse el signo. Menos 1/2 dividido 2 elevado al cuadrado. Y les va a dar 1/4 al cuadrado. Por lo tanto, si yo esto lo resuelvo, me da 1 sobre 16 y 1 sobre 16. Lo colocamos, pero cuando lo llevo para el otro lado, me tengo que acordar de multiplicarlo por 4. Por eso es que del otro lado yo directamente pongo 1/4, porque si hacen 1/6 por 4, se simplifica el 4 con el 16 y me queda 1/4. Lo mismo pasa con este 1 sobre 16, lo tengo que multiplicar por 2. Y a eso lo agrego del otro lado, es decir, lo que agrego de un lado lo tengo que agregar del otro. Pero no me tengo que olvidar, cuando saco factor común, de esos valores multiplicar por ese factor común que saqué antes. Entonces de este lado me va a quedar 6 más 1/4 más 1/8. Si resuelvo me va a dar igual a 58/8. ¿Y cómo expresamos este cuadrado de binomio? No me tengo que olvidar de este 4, y se acuerdan que el primer valor le sacamos raíz cuadrada, nos daba x, y si al último valor le sacamos raíz cuadrada, me da 1/4. Y el signo que poníamos en el medio era el signo que acompañaba el término del medio. Como acá hay un más, pongo x más 1/4 todo al cuadrado. Un método para saber si este cuadrado de binomio está bien hecho es hacer lo inverso. Hacer el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y me debería dar la misma expresión que tenemos arriba. Entonces ese es un método para que ustedes puedan saber si lo que están haciendo hasta ahora está bien. Del otro lado hacen lo mismo, el primer valor le saca la raíz, le queda i, y al del último también les queda 1/4. ¿Qué signo ponemos? El signo del medio. Entonces me queda i menos 1/4 todo al cuadrado. ¿Qué pasa? Hasta ahora estoy haciendo lo mismo que la circunferencia, pero habíamos dicho que la circunferencia yo necesitaba, o sea, que la elipse, necesito valores por debajo. Necesito el a al cuadrado y el b al cuadrado, que todavía no lo estoy obteniendo, y a la vez tengo que estar igualado a 1. Entonces lo que yo hago justamente en este caso es dividir, como esto yo me tiene que dar 1, lo que voy a hacer es dividir todo por este valor, para que justamente la división, ¿se acuerdan que cuando uno divide, esto se debería dar inversa y lo puedo simplificar, este 51 con este 51, este 8 con este 8 y sería igual a 1. Si lo divido de este lado, lo tengo que dividir de este otro. Entonces tengo que colocar este 51 sobre 8 y este 51 sobre 8, que justamente incorpore del lado derecho. Puedo simplificar con los 4 que tengo, con el 4 y con el 2, y lo que me estaría quedando, o sea, si yo resuelvo este 4 dividido 51/8 y este 2 dividido 51/8, me quedaría en este caso 51 sobre 32, o sea, multiplico 8 por 4, 32, y en este caso 2 por 8, 16, 51 sobre 16. ¿Qué elipse sería? ¿Eje vertical o eje horizontal? Es decir, el eje principal va a estar sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. El eje de las Y, ¿por qué? Porque este valor me va a dar un valor, o sea, si yo divido 51 sobre 32, me va a dar un valor menor que si divido 51 sobre 16. Por lo tanto, este valor, 51 sobre 16, es mayor al 51 sobre 32. Entonces, este valor va a ser a al cuadrado. Y si yo tengo a al cuadrado por debajo de i, estoy diciendo que el eje mayor de mi elipse va a ser i. Entonces va a ser una elipse vertical. Bien. ¿Se entiende? Para los que no han respondido, ¿se entiende cuál es cómo me doy cuenta yo? Yo resuelvo y tengo que llegar sí o sí a esa ecuación. Y en base a eso me voy a dar cuenta si es vertical o si es horizontal. Y ya con esto yo obtengo el valor de A. Y también tengo el valor de centro, porque tengo el H y tengo el K. Entonces yo ya ahí, ya obteniendo todos esos valores, ya puedo yo empezar a operar y voy a decir, bueno, si A vale esto y el H y el K vale esto, puedo sacar los vértices mayores. Si saco los vértices mayores, puedo sacar después el foco. Ya puedo sacar la excentricidad. O sea, todo eso, a partir de esto, ustedes van sacando todos los otros datos y van pudiendo saber y dibujar la elipse.
Acá tienen otro ejemplo. Este ejemplo parte de una ecuación más simple, no como la anterior, pero porque está centrada en el origen de coordenadas. En cada uno de los siguientes incisos, hallar las coordenadas del vértice, de los focos, la longitud de los ejes mayores y menores, la excentricidad y la longitud de los lados rectos. Así yo le estoy pidiendo todos los datos notables de la elipse. Partiendo, acá tienen un ejercicio donde yo tengo 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 36. Me doy cuenta que es una elipse porque los coeficientes son distintos y tienen igual signo. ¿Y qué tengo que llegar? Tengo que llegar a la ecuación ordinaria. Entonces vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. El 36 se tiene que transformar en 1 y necesito justamente el a al cuadrado y el b al cuadrado que no lo tengo todavía. Entonces divido todo por 36 para que esto me quede en 1 y si lo divido de este lado lo tengo que dividir del otro. Entonces me quedan 9 sobre 36 y 4 sobre 36. ¿Qué pasa? Si yo justamente simplifico, me va a quedar acá 1, acá me va a quedar 4, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 9. Para lo que me va a quedar acá, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Ya llegué a la ecuación ordinaria, me fijo, el 9 es más grande que el 4 y el 9 está por debajo del i. Entonces es una elipse cuyo eje mayor está en el eje de las y. 9 es mayor a 4 y se encuentra por debajo de la variable y. Por lo tanto, me va a responder a esta fórmula. X al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado. Porque, vuelvo a repetir, el 9 que es mayor siempre va a ser a al cuadrado. Y el valor menor siempre va a ser b al cuadrado. Por más que suene repetitivo, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario para que eso quede grabado. Si a al cuadrado es 9, a es igual a 3. Y 2 por a va a ser igual a 6, que va a ser la longitud del eje mayor. ¿Se acuerdan que el eje mayor era 2 por a? 2 por b, que era el eje menor, si b al cuadrado era 4, b es igual a 2. Longitud del eje menor, 2 por b. Y como yo había dicho que a al cuadrado era igual a b al cuadrado más c al cuadrado, yo puedo a partir de eso calcular cuánto vale c al cuadrado. Que c al cuadrado me va a quedar igual como a al cuadrado menos b al cuadrado. Por eso también es importante que sepan que a es igual a b más c. Entonces, a partir de a es igual a b más c, ustedes pueden, en este caso, teniendo a y teniendo b, calcular cuánto vale c. ¿Para qué me sirve c? Para saber los focos. Entonces, mi c va a ser igual a más o menos raíz de 5. Si no les da raíces exactas, déjenla como está, como raíz de 5. A la hora de graficar, calculan cuánto vale aproximadamente y lo grafican, pero no hace falta que pongan los números con decimales. Por lo tanto, mis focos, como dije que el eje mayor es el eje y, me van a quedar, el primer valor va a ser 0, porque para x va a ser igual a 0, y el segundo valor va a ser c, raíz de 5 y menos raíz de 5, porque tengo que hacer un foco positivo y un foco negativo. Ahora vamos a los vértices. El vértice mayor, si dije que a es igual a 3, y está sobre el eje de las y, el primer valor va a ser 0, porque para x va a ser 0, punto y coma 3. Y el otro b', 0, punto y coma menos 3. Los ejes menores que van con respecto a b, si dije que b igual a 2, y están sobre el eje de las x, me va a quedar a, bueno, acá está al revés, a', pero en el dibujo es lo mismo, menos 2, punto y coma 0, y 2, punto y coma 0. El lado recto habíamos dicho que era 2 por b al cuadrado sobre a, b al cuadrado es 4, a es igual a 3, entonces me va a quedar 2 por, en este caso me va a quedar 2 por 4, 8, sobre 3, 8 tercios. Y la excentricidad, c sobre a, que también luego calculé, raíz de 5 sobre 3, van a ver que da un valor menor a 1, pero es un valor que se acerca más a 1 que a 0, por lo tanto, mi elipse va a ser más bien achatada que redondeada. Acordemos que una elipse con una excentricidad más cerca de 0 era más redondeada y una excentricidad más cerca de 1 era más achatada. ¿Se entiende cómo se procede?
A partir de llegar a esto ya pueden calcular todo lo otro, pero para eso tienen que aprender a despejar y a simplificar y a saber despejar las variables, porque van a ver que va a haber otros ejercicios que son un poco más complicados. Por ejemplo, hallar la elipse cuyos vértices, yo les doy los vértices, que es 0,6 y 0, y menos 6, es decir, estos serían sus vértices mayores, y sus focos, 0,4 y 0, menos 4. ¿Cómo se dan cuenta a partir de estos vértices qué eje es el principal, el X o el Y? Si bien acá lo tienen escrito, yo quiero que me expliquen o que alguien por micrófono me diga cómo se da cuenta que el eje mayor, este es el vértice del eje mayor y estos son los focos, porque los focos siempre están sobre el eje mayor. Bien, porque las coordenadas tienen 0 en X y un valor en Y. Entonces, si yo tengo 0 en X y sé que es lo que están diciendo, o sea, si tengo 0 en X y 6 en Y, y acá tengo 0 en X y 4 en Y, yo estoy indicando justamente que lo estoy graficando sobre el eje de las Y. Si el foco está sobre el eje de las Y, el eje mayor es sobre el eje de las Y. Siempre el foco, siempre las coordenadas del foco, si hubiese tenido 4, 0 y menos 4, 0, yo estaría de foco sobre el eje de las X, porque tengo 4 para 0, 4 para X y 0 para Y. Y en ese caso justamente sería una elipse con respecto al eje mayor sobre el eje de las X. Como lo estoy dibujando sobre el eje de las Y, el eje mayor está sobre el eje de las Y. El foco a mí me estaría indicando 0,C, es decir, que yo tengo el valor de C ya. C va a ser igual a 4. Y el vértice yo tenía con respecto al valor de A. Entonces puedo calcular a partir de este vértice que A es igual a 6. Y sabía que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, puedo despejar. Al cuadrado me va a quedar 36, el B al cuadrado no sé, y C al cuadrado me va a quedar 16. Si paso esto restando, me va a quedar que B al cuadrado igual a 20. Por lo tanto, puedo llegar a partir de estos datos a mi ecuación de mi elipse. X al cuadrado sobre 20 porque es menor que A, y el cuadrado sobre 36 porque habíamos dicho que el eje mayor está sobre el eje de las Y. ¿Se entiende cómo sería más bien cómo se piensa el ejercicio? A partir de las coordenadas, yo les puedo dar los puntos y ustedes hacen las coordenadas, o a partir de las coordenadas ustedes pueden calcular los puntos. También les podría servir graficarlo. Si yo grafico esto y veo los focos, me voy a dar cuenta rápido dónde está el foco, y si el foco está sobre ese eje, ese es el eje mayor. Bien. Acá tenemos otro ejercicio. Ay, se me corre esto. Hallar la ecuación de la elipse que pasa por este punto, raíz de 7 sobre 2 y 3, tiene su centro en el origen, o sea, todavía no estamos con ejercicios de elipse desplazada, y su eje menor coincide con el eje de las X. La longitud de su eje mayor es el doble que la de su eje menor. Bien, primero me está indicando que hay una elipse que pasa por este punto y que tiene su eje menor sobre el eje de las X, es decir, que su eje mayor va a ser sobre el eje de las Y. Por lo tanto, voy a partir de X al cuadrado sobre B al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado. Al cuadrado va a ser por debajo de la Y porque es su eje mayor. Y me dice que pasa por un punto. Raíz de 7 sobre 2, 3. Por lo tanto, puedo reemplazar ese punto en el X y en la Y, igual que en la circunferencia. Esas X y esas Y representan a puntos que pertenecen a la elipse. Entonces, este punto lo puedo reemplazar como raíz de 7 al cuadrado, raíz de 7 sobre 2, todo elevado al cuadrado, porque recordemos que acá la X está elevada al cuadrado. Y el 3, que es la coordenada en Y,
3 al cuadrado. Y otra cosa que me dice es que la longitud de su eje mayor, es decir, A, es el doble que la de su eje menor, es decir, que A es igual a 2B. Por lo tanto, una vez que yo reemplazo, puedo reemplazar ese A, que es igual a 2B. Entonces me va a quedar B al cuadrado y el A me va a quedar 2B al cuadrado, que se va a ser igual a 4B al cuadrado. Si bien acá está muy rápido, yo ahora les voy a mostrar cómo se despeja. Yo partí de este punto. Reemplacé el x, el y, el b al cuadrado, y después reemplacé el a, que es igual a 2b, y me queda esto. Raíz de 7 sobre 2, todo al cuadrado, dividido b al cuadrado, más 3 al cuadrado sobre 4b al cuadrado igual a 1. Lo primero que hago es repartir este cuadrado para eliminar esta raíz que me va a molestar siempre. Recuerden que en una potencia, tanto en la multiplicación como en la división, ustedes pueden distribuir esa potencia. Entonces me va a quedar como raíz de 7, todo al cuadrado, dividido 2 al cuadrado. ¿Qué hice? Distribuir la potencia en numerador y denominador. Esta potencia se va a ir con el cuadrado, me va a quedar 7, y esto lo voy a resolver y me va a quedar 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar llevar todo al mismo denominador. Denominador. Acá tengo 4b al cuadrado y acá me faltaría el 4. Entonces yo multiplico este 4, lo tengo que multiplicar también en el numerador. Y yo al multiplicarlo en el numerador, lo que hago es simplifico justamente el 4 con este 4, y me va a quedar 7 todo sobre 4b al cuadrado más 9 todo sobre 4b al cuadrado. Como tiene denominador común, puedo justamente sumar el 7 y el 19, me da 16. Y lo que hago es pasar este 4b al cuadrado multiplicando para el otro lado. Cuando lo paso, me queda 16, es igual a 4b al cuadrado. Puedo dividir todo por 4 para que me quede solamente el valor de b al cuadrado. Y me resulta que 4 va a ser igual a b al cuadrado. Por lo tanto, b va a ser igual a 2. Y habíamos dicho que a era igual a 2 por b. Por lo tanto, a va a ser igual a 4. Por eso es que acá directamente les dice que b igual a 2 y a igual a 4. Pero si yo les dejo esto, ustedes no saben de dónde sale. Entonces digo, bueno, les voy a escribir bien cómo es todo, cómo se va trabajando, que en sí es despejar variables, pero a veces no les sale. Entonces practiquen estos tipos de ejercicios para ver cómo despejar variables, porque a veces se les pide este tipo de ejercicio y no lo hacen porque no saben cómo sacar cuánto vale A y cuánto va a sacar cuánto vale B. Y más cuando tienen las dos incógnitas. En este caso, lo que se intenta, a partir de esta igualdad, es dejar todo en función de la misma. Si yo digo que A igual a 2B, elimino esta A y trabajo todo en función de B para poder conseguir primero ese valor, y una vez que obtengo el valor de B, puedo saber cuánto vale el valor de A. ¿Se entiende? Y a partir de eso, lo que hacen, al tener A y B, ya pueden justamente escribir, como ya sabemos cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor, el A y el B al cuadrado, y escribir la ecuación ordinaria de la elipse. Y acá tenemos otro que lo vamos a ver en los últimos minutos. El centro de una elipse, ya el centro ya me está diciendo que la elipse está desplazada, ya no tengo más una elipse de centro 0, 0. Uno de sus vértices, es decir, de su eje mayor, es 3 menos 1. Si la longitud de cada lado recto es 4, halle la ecuación de la elipse, todos sus valores notables y gráfique. Bien. Si graficamos las coordenadas del centro y del vértice, que son datos, podemos observar que se trata de una elipse de eje mayor paralelo al eje de las X. ¿Por qué? Porque el dibujo que hacen es este. Si yo dibujo el centro, que el centro acá lo que me dice es menos 2 menos 1, es decir, acá lo que tengo es menos 2 en y, menos 2 menos 1, menos 2 en x y menos 1 en y, este es el centro, y calculo cuál es el vértice, que es 3 menos 1, es decir, 3, 1, 2, 3 en x y menos 1. Si yo dibujo esto, ya me estoy dando cuenta que es paralelo al eje de las x, por lo tanto el eje mayor es el eje de las x.
¿Se entiende lo que hace? Sí, obvio que si hacen los dibujos es más fácil. Por eso los datos, si antes hubiésemos hecho también el de los vértices y el del foco, también se hubiesen dado cuenta. Porque ahora es más difícil porque ya no van a tener 0 punto y coma B o 0 punto y coma A. Van a tener dos números distintos a 0. Entonces está bueno que lo dibujen y a partir del dibujo y entender qué es lo que están dibujando, pueden saber cuál es el eje mayor. Por lo tanto, como me doy cuenta que el eje mayor es paralelo al eje coordenado X, ya sé que voy a arrancar de esta fórmula. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado, porque este va a ser mi mayor valor, y voy a tener I menos K al cuadrado sobre B al cuadrado. Tengo el valor de H y el de K, porque ya tengo el del centro, y ahora podemos determinar la distancia entre el centro y el vértice, para obtener el valor de A. Es decir, la longitud del semieje mayor. Podemos calcular la distancia de un punto a otro, que esto también lo hemos hecho con circunferencias, es decir, vamos a ir, acá hago el punto final, que es justamente el vértice, y el punto inicial, que es el del centro. X del vértice menos X del centro, todo el cuadrado, más Y del vértice menos Y del centro, todo el cuadrado. Ojo, a ver, también lo puedo calcular con la cantidad de unidades. Si yo acá dije que eran menos 2, y acá justamente, o sea, lo puedo ir calculando también con, en este caso no tengo los cuadraditos exactos, pero aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si yo lo tengo dibujado y lo tengo bien con las mismas unidades, tanto en X como en Y, van a ver que cuando calculemos la distancia me va a dar la distancia que también es 5. Entonces, con el mismo dibujo y respetando las unidades, pueden ir viendo cuántas unidades se corre a la derecha y cuántas unidades se corre a la izquierda. Acá van a ver que lo hace con distancia, pero si se dan cuenta, lo hace y le da que A al cuadrado es igual a 25. Lo mismo que yo calcule, es decir, que A es igual a 5. Lo mismo que yo calcule cuadradito por cuadradito si lo hago correcto y lo hago prolijo. Teniendo justamente cuánto vale el A, y me decía que la longitud del lado recto es 4, puedo, a partir de la fórmula del lado recto, que era 2 dividido B al cuadrado sobre A igual a 4, reemplazo A por 5 y calculo cuánto vale B, que es lo que hace acá. Y B me da más o menos 10. O sea, ya tengo A, ya tengo B. ¿Puedo calcular C? Sí. A es igual a B al cuadrado más C. Despejo C. Y mira que C es más o menos raíz de 15. O sea, verán que calculando un valor ya pueden ir reemplazando las fórmulas que saben e ir calculando el resto. Y ahora lo que les falta es escribir justamente todos los vértices y los focos. Que esta parte, por eso les digo que se la van a tener que aprender. Como es sobre el eje de las X, me va a quedar H más menos A. Lo calculo en los vértices punto y coma K. En los focos H más menos C, punto y coma K. Y el eje menor H, punto y coma K más menos B. La excentricidad, y una vez que tienen A, tienen B, y tienen el centro, lo que hacen es la ecuación basada siendo la segunda forma canónica de la elipse, y si la quieren desarrollar, llegan, como vimos antes, que era justamente hacer los cuadrados de binomio y eliminar los denominadores, que normalmente los denominadores justamente se eliminan multiplicando por, si acá tengo 25 y acá tengo 10, multiplico 25 por 10, me da 250, y multiplico todo por esto para justamente poder simplificarlo, porque para la ecuación general, el foco yo lo calculo con C. Calculo cuánto vale C y tengo que hacer H más menos C, punto y coma K. En este caso, porque ustedes tienen que el foco va a estar con respecto al eje de las X. Entonces, primero, o pueden directamente sacando uno, que de hecho acá el foco se los da, ¿o no? No, no se los da. Con el valor de C, que lo calcularon acá, porque tienen que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, entonces C al cuadrado va a ser igual a A menos B, sacan cuánto vale C. También tienen cuánto vale H y cuánto vale K, porque tienen el centro.
Entonces hacen h más menos c, punto y coma k. Entonces le va a quedar menos 2 más menos raíz de 15 y menos 2 más raíz de 15. Y el k lo tienen del centro del principio porque acá el centro se los da. Elipse del centro menos 2 menos 1. Y escriben el foco. ¿Se entiende cómo se resuelve cuando no está centrada? En este caso lo tienen con respecto al eje de las X, pero pueden tener con respecto al eje de las Y, que es exactamente lo mismo, solamente que van a cambiar las coordenadas. Hay un ejercicio más acá que es exactamente igual que el que vimos recién, también es de el eje X, después véanlo ustedes porque no me va a alcanzar el tiempo, queda menos de un minuto. Pero como dije al principio, yo ahora voy a subir un Word con ejercicios que deberían resolver de circunferencia y de elipse, y cualquier cosa, a partir de eso lo vamos viendo y van preguntando por el grupo o personal o por el mail. No sé si ha quedado alguna duda, si no nos volvemos a conectar. ¿Quieren volverse a conectar y cualquier cosa vemos si hay dudas? El que no tenga dudas, si no se quiere volver a conectar, no se conecta, pero para no terminar así tan tajante. Se multiplica por 250, si es que no se me desconecta antes, para eliminar el denominador. Porque vos arrancás de esta fórmula y yo quiero llegar a la general. Y la general no tiene denominador. Entonces lo que yo hago es justamente multiplicar